lo decimos una vez más, levantando nuestras dos manos alto. Dile fuerte otra vez. Que fluya el río, que fluya el río, que fluya el río más y más hasta desbordarse en mí. El verdadero evangelio que un hombre tuvo que aprender. El verdadero evangelio que muchos nosotros nos disponemos a hacer como mejor nos parece, o que vemos que hay ministros que intentan establecer un evangelio conforme a sus entendimientos, conforme a sus voluntades, y a nosotros muchos nos lastiman, nos hieren y nos enseñan diferentes corrientes como si fueran los caminos correctos. Un hombre al cual nuestro Señor Jesucristo se le apareció y le detuvo en su caminar, en su propósito que él tenía. Un hombre que tenía potestad, que tenía encargo de hombres con autoridad sobre sus vidas para ir y derrocar a lo que ellos consideraban una herejía, para quitar este levantamiento que estaba revolucionando el mundo antiguo. Luego de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, esos mentirosos llamados iglesia primitiva estaban haciendo desastre por diferentes lugares, y este hombre Saulo de Tarso había sido comisionado para ir a desbaratar los planes de estos mentirosos, de estos fanáticos que habían creído en un hombre que había muerto y había resucitado luego de 3 días de haber estado sepultado. Este hombre tenía un séquito de personas que le acompañaban y que eran sin misericordia, que eran asesinos, que eran maltratadores, que no tenían ningún tipo de escrúpulos. Este hombre se topó con el mismo Jesucristo que había sido muerto y resucitado, y pudo encontrarse con la verdad. Jesucristo lo sacó de su eje donde él se movía, como ha hecho con nosotros, como ha hecho contigo y como ha hecho conmigo. Habiendo nosotros entendido que nuestros caminos eran prudentes, Dios tuvo que toparse con nosotros y mostrarnos que para nada aprovechaba nuestra voluntad, sino que teníamos que desecharla para que Él pudiese poner sobre nosotros ese fundamento, el cual es Cristo Jesús, y nosotros caminar día tras día en Él hasta que Él regrese por nosotros. Así Pablo es entendido en la palabra de Dios y todo es estimado por basura hasta que Cristo llegue a su vida. Amén. Todo su conocimiento adquirido en las leyes, todo lo que él había recibido humanamente, todo quedó en un segundo plano cuando Jesucristo se apareció en él. Y este hombre es el que revoluciona el evangelio, porque no lo predicó a los hebreos, no lo predicó al pueblo que Jesús vino, sino que le predicó a los gentiles, y comenzó a ir por diferentes regiones y comenzó a levantar hombres y mujeres, comenzó a engendrar hijos, comenzó a establecer iglesias por diferentes lugares, de manera que el evangelio se expandía y se extendía y se hacía conocido el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así hoy nosotros podemos disfrutar de todas las cartas, las epístolas que él escribió, que han quedado como memoria de su paso por esos lugares, como enseñanza de una manera tan poderosa que no podemos negar que Dios hablaba por la boca de este varón. Gloria a Dios. Pero sin embargo, cuando yo leo esta escritura, me encuentro en la situación histórica de este varón, ya estando preso, esperando su segunda defensa ante un juicio injusto como había padecido nuestro Señor Jesucristo. Solo por pregonar la bendita palabra de él, estaba siendo acusado de sedición, estaba siendo acusado de mentira, de difamación, de blasfemia. Y Pablo estaba allí, este hombre que había engendrado cientos de hijos para el reino de Dios, este hombre que había proclamado la palabra de Dios con poder y con autoridad, se encontraba en una cárcel solo. En estos pasajes que hemos leído, al menos se nombran 10 personas que habían conocido a nuestro Señor Jesucristo por boca de Pablo. Algunos de ellos ministros, otros oidores que no se convirtieron en hacedores. Pero lo cierto es que en unos breves versículos nosotros encontramos a un hombre que pregonó el evangelio a costa de todo lo que podía cruzarse en el camino. Un hombre que levantó el estandarte de nuestro Señor Jesucristo bien en alto, y que su calzado dejó una huella
imborrable a través del tiempo, la cual tú puedes leer en las Escrituras y yo mismo puedo analizarla. Yo puedo asegurarte que muchos hombres que se levantan hoy en día trayendo difamaciones, trayendo vanas enseñanzas y doctrinas huecas, que uno los puede ver muy encumbrados, pero sin embargo sobre ellos no hay nada de fundamento en Cristo. Yo quiero decirte, iglesia, porque vuelvo a repetir, el mensaje es para la iglesia, no es para alguien en particular. El verdadero evangelio no se trata de fama, de aplauso, de gloria, ni de reconocimiento humano, sino se trata de que nuestro Señor Jesucristo sea conocido, que Él pueda ser el único que se lleve la gloria. Pero nosotros debemos levantarnos en este tiempo. Nosotros debemos saber que a nosotros nos ha sido dado el privilegio de hablar su palabra con micrófono, sin micrófono, con plataforma o sin plataforma, con mestón o sin mestón. Jesucristo nos ha dado una lengua para que anunciemos sus verdades. Y aunque el diablo se levante con mentiras, aunque el diablo se levante con un montón de corrientes alternativas, nosotros debemos aferrarnos a su palabra y predicarla tal cual Él ha dejado escrita. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Aleluya. Y en esta situación se encuentra el apóstol. Y a mí realmente me quebranta ver un hombre de esta estirpe y de esta calaña. Procura venir pronto a verme, porque me encuentro solo. Aleluya. Estoy solitario en una cárcel por causa de mi Señor. Porque prediqué el evangelio y en los momentos de gloria muchos había a mi lado. Cuando estuvimos en Grecia, nos alababan como si fuéramos dioses de otro planeta. Y venían y traían ofrendas delante de nosotros junto a Bernabé. Veíamos como ellos nos honraban de tal manera que no podían entender lo que Dios hacía con nosotros. Pero cuando fui apedreado comenzaron a alejarse mis amigos, o quienes se llamaban amigos míos. Pero cuando fui encarcelado en Filipos junto a Silas, muchos comenzaron a dudar de mi ministerio. Todos aquellos que me acompañaron en ese barco y fue sacudido por el Euroclidón y fuimos a parar a la isla de Malta, muchos sucumbieron y comenzaron a desistir de este pregón. Hoy estoy solo en esta cárcel por causa de Cristo. Oíme bien, Hernán, la causa de Cristo tiene mucho más que ver con el padecimiento que con la gloria de los hombres. Jesucristo habló a Ananías cuando Saulo había sido topado por Jesucristo y le dijo: instrumento me es este en mis manos y yo le enseñaré cuánto debe padecer por causa de mi nombre. Ay, Samaria, tía, soja, oh, gloria a Jesús, gloria, alabanza a Jesús. Pablo, habiendo sido apellidado así, Pablo, tenía que aprender cuánto debía padecer por causa de Cristo. Glorioso. No por causa de nuestros caprichos, no por causa de nuestra voluntad, ni por nuestros designios. Jesucristo iba a tratar con él de que el evangelio se debe llevar adelante, aún con adversidades, aún con detractores, aún con mentirosos, con difamadores, con hombres que traen disolución, herejía. Predicar el evangelio en estos tiempos no es sencillo, porque peleamos dentro de nosotros, dentro del cuerpo de Cristo. Peleamos contra mutiladores, contra cuerpos que están en contra de la voluntad divina. Y Pablo tenía que entenderlo. Pablo tenía que enfrentarse a aquella dureza, a aquella religiosidad, a aquel estigma que había marcado a los judíos por la ley mosaica. Tenía que meterse y abrir una brecha para que el evangelio pudiese llegar a ti y a mí luego de 2000 años. Iglesia de Jesucristo, este hombre se encontraba solo y estaba pidiendo compañía. Procura pronto venir a verme, porque había un hombre llamado Demas que también había gozado de los deleites del mundo, pero se fue, amó más el mundo. Pablo se mantuvo firme, pero uno que trabajaba con él le abandonó. Uno que trabajaba a su lado se fue detrás de los deleites del mundo y comenzaron a irse aquellos hijos que le había engendrado, comenzaron a salir y Pablo seguía preso. Este hombre seguía solo. Dice la escritura: Crescente fue a Galacia, Tito
Lucas está conmigo. Y yo creo que Lucas, más allá de estar allí como ministro, ya que era médico, Lucas lo asistía a este varón en sus enfermedades y en sus heridas y lastimaduras. Porque más adelante dice Alejandro, el calderero me ha hecho muchos males. El calderero era uno que se encargaba de dar calor en las cárceles, de que en la cárcel no hubiera frío, sino que hubiera calor. Y este hombre le había causado muchos males en medio de las prisiones por causa de Cristo. Aquellos cuerpos que tienen que venir a veces no vienen. Amén. A veces no vienen. Y uno tiene que seguir a Cristo igual. Si uno ha recibido el verdadero evangelio, tiene que seguir a Cristo igual. Tiene que seguir a Cristo igual. Aunque se te haga un nudo en la garganta, tiene que seguir a Cristo igual. Por eso la Escritura dice: yo sé bien a quién he creído. Yo no he creído en una palabra de un hombre, no he creído en un ídolo, no he creído en una imagen, he creído en el autor y el consumador de la vida, el que me sacó de la muerte y me dijo: yo te establezco en esta tierra para que prediques mi palabra, para que mi evangelio sea pregonado de reclama soja. Oh poderoso Rey de gloria, Glorioso. toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Yo sigo escribiendo, pero necesito a alguien que lleve mis cartas. Yo sigo predicando, pero necesito un mensajero. Necesito a alguien que pueda hacer la diligencia, porque el Padre, aún en medio de mis prisiones, me sigue trayendo revelaciones. Y tengo que hacerme cargo de las iglesias que he predicado. Tengo que seguir sosteniendo el ánimo y la fe de mis hijos espirituales. Y ya no puedo ir donde ellos se encuentran, porque estoy preso físicamente, pero la palabra de Dios no está presa. Así que daña, hermano, que todo lo que yo escriba, ellos lo recibirán en Galacia, en Éfeso, en Capadocia, en Lidia. Yo les llevaré la palabra. Un hombre que venga, que esté conmigo, que pelee conmigo, yo lo enviaré y él recibirá las noticias que yo le doy para el pueblo. Este hombre estaba abatido físicamente, hermanos. Este hombre se encontraba devastado porque estaba preso. Y él pedía que alguien viniera a verlo. De tanta opulencia que supo tener, quedó solo por causa de Cristo. De tantos bienes que habrá gozado, estaba solo y le hablaba a Timoteo y le decía: pronto ven a verme. Pronto ven a verme, a hacerme compañía, y trae a Marcos contigo. Quiero que venga porque me es útil para el ministerio. Gloria a Dios. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando venga a hacer capote, que dejen Troas en casa de Carpo. Mire el hombre de Dios, el tremendo apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Trae el capote. ¿Sabe qué significa? Tengo frío. Tengo frío. Nadie siquiera me da una manta para abrigarme en esta fría cárcel. El calderero le da calor a otros, a mí no. Estoy hablando de una situación real y natural. Yo no le estoy inventando nada, mi hermano. No estoy pintarrajeando la palabra. No estoy buscándole el tinte espiritual y sobrenatural. No estoy buscando el rema en esta mañana. Estoy buscando la realidad de alguien que sufre por el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos de nosotros hemos recibido de hombres contumaces y amadores de sí mismos otro evangelio mentiroso. Y este hombre así lo estaba pasando. Las palabras que Dios le dio a Ananías a través de Jesucristo tenía que pasarlas. Este hombre tenía frío y le dice: yo en la casa de Carpo tenía un abrigo, tráemelo porque tengo mucho frío, porque hay noches en las que no puedo dormir, porque no encuentro el calor, porque siento el evangelio dentro de mi vida quemando, pero mi cuerpo se enfría. Y a veces nosotros, iglesia, somos tan apáticos con Cristo. A veces nosotros como hijos de Dios, no digo como ministros, digo como hijos de Dios,
mi Cristo no me lo diera en esta tierra, Él sabe que jamás dejaría de hablar de Él. Porque una vez dije y esa palabra me marcó: yo si no predico de Él, yo me seco, yo me muero. Porque no es algo dado a los hombres por voluntad de hombres, sino que es dado por misericordia y por gracia. Un derecho y privilegio que los ángeles desearían tener, mas no les ha sido concedido a ellos. Y nosotros que tenemos este privilegio, muchas veces le condicionamos y le coartamos la libertad del Espíritu de que se mueva en nosotros, por mirar nuestro deseo, por mirar nuestro confort, por mirar nuestro deleite y no mirando la necesidad que el mundo tiene. Este hombre solo quería abrigarse para no morirse tal vez de hipotermia. Este hombre solamente quería un poquito de calor para que su mano no se entumeciera y poder seguir escribiendo esas palabras inspiradas por el Espíritu. Trae mi capote que dejé en la casa de Carpo, y por sobre todo trae los libros y mayormente los pergaminos, porque aún en las prisiones no te puedes apartar de la palabra de Dios. Trae los pergaminos. Necesito alimentarme de la palabra de vida. Aunque hay otros que se fueron y me abandonaron, yo necesito alimentarme de esa palabra. Los escritos, los pergaminos, la revelación, necesito tenerla conmigo, porque eso me alimenta. Iglesia de Jesucristo, cuando veas que todo se te viene abajo, cuando veas que tu barca cruje y se cae y que parece que las tormentas y vendavales te anegarán, tú tienes que entrar en su palabra y decir: ella es mi sustento, ella es mi palabra, ella es mi guía, es mi paro en la tormenta. Y calabáis aquí es soja. Oh, Maisharema Kaya. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Todos. 13 cartas escribió este hombre. Hay un momento en el libro de los Hechos que él dice: no habiendo lugar donde predicar el evangelio, vuelvo a vosotros. Se cansó de predicar y de bendecir a ese pueblo y de levantar iglesia y de engendrar hijos, de llevarlos al reino de los cielos. Y cuando este hombre los necesitaba, nadie estaba a su lado. Todos le desampararon, como un perro lo dejaron allí, defendiéndose a sí mismo porque ni abogado tenía. Me desampararon. Y hay veces que nosotros no queremos tomar la micro para viajar 10 minutos a la casa de Dios, porque decimos: me cuesta mucho, no voy a pagar ese precio. Pero iglesia de Jesucristo, este hombre dice: en mi primera defensa, nadie estuvo conmigo, me dejaron solo. Yo lo estoy diciendo porque alguien tal vez esté pensando que Jesús pasó lo mismo. Pero Jesucristo no había cometido pecado. Este hombre sí había cometido pecado. Este hombre sí se había desviado de la voluntad de Dios. Por eso mi ejemplo en esta mañana para la iglesia es ser, porque nosotros fuimos concebidos en pecado como Pablo. Y nosotros fuimos rescatados de nuestra manera de vivir. Yo recuerdo las palabras de vuestra pastora al leer Corintios a la institución de la cena del Señor, porque yo recibí del Señor. Él hablaba lo que había recibido y también había recibido que por causa de él habría de padecer. El libro de los Hebreos habla de nuestro Señor Jesucristo, que habiendo padecido aprendió la obediencia. Yo no puedo obedecer hasta que no padezco. Y hay personas que quieren evitar el padecimiento y nunca aprenden. Siempre son pequeños, ignorantes en el reino de los cielos. Pero cuando yo acepto lo que sobreviene sobre mi vida por causa de Él, es cuando yo aprendo a someterme a su perfecta voluntad. Amén. Y le agradezco en todo tiempo, como el mismo Pablo escribe. Doy gracias a Dios en todo tiempo, en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la estrechez. Yo puedo agradecerle cuando puedo obedecer a lo que Él me está imponiendo por su perfecta voluntad. Gloria a Dios. Iglesia de Jesucristo, verso 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas
para que por mí fuese cumplida la predicación, que todos los gentiles oyesen. ¿Se da cuenta, mi amado? Para que todos los gentiles oyesen. Y entre esos gentiles está usted y otro yo, excepto que haya aquí algún hebreo. Entre esos gentiles estamos nosotros. Este hombre fue punta de lanza para que podamos recibir este bendito evangelio. Y estando en Roma encerrado, dice la Escritura, Pablo el apóstol murió. Entonces, si tuviéramos que leer en Hebreos los héroes de la fe y ver lo que ellos pasaron por causa de este bendito evangelio, y de que muchas veces nosotros recibimos de otros hombres algo irrisorio, algo que a nosotros en la Biblia no se nos habla. Por eso, amados, yo les animo en esta mañana que no dejen este bendito evangelio. Jesucristo habló a sus apóstoles y les dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y todos intentamos esquivarlas, evadirlas y tratar de que el aceite sobre nosotros sirva para resbalar esas tribulaciones. Pero Jesucristo añadió, dijo: pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces nosotros, amados, no podemos olvidarnos de las palabras que Jesucristo nos dejó y de la experiencia que este varón tuvo. Yo rescato dos palabras sobresalientes en este texto que hemos leído. Tráeme el capote y los libros. Si yo al capote le llamo capa, le llamo manto, necesito la cobertura para poder estar bajo autoridad y para poder tener autoridad aún que mi cuerpo esté preso, y que su palabra pueda seguir fluyendo aún en el medio de tu esclavitud, aplicarla para tu vida como hablábamos al comienzo, pero luego comenzar a soltarla sobre los demás, comenzar a declararlas en fe sobre los demás. Amén, iglesia. Amén. Yo no quiero añadir nada más a esto, porque no sería prudente de parte de mí. Solo quiero decirles que el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio del reino de los cielos, es el que debe predicarse antes de que Jesucristo venga. Durante muchos años se ha estado predicando otro evangelio, el evangelio del reconocimiento, de la fama, de las posiciones como escalafones militares. Quien más alto rango tenga, más honor se merece. Se ha predicado el evangelio del exitismo, de que todo va a ir bien y de que si te va mal algo está fallando en ti, y obvian estas palabras que por causa de Cristo se padece. Se ha predicado el evangelio de multitudes, donde solamente hay que llenar estadios, y se han olvidado de ir a los lugares donde más se necesita, donde ni los vehículos llegan porque no hay caminos, sino que hay que hacer los caminos. Se ha predicado estos últimos años el evangelio de la multiplicación, y se han olvidado de ir a las cárceles, a los hospitales, a los orfanatos, a los hospicios, a los geriátricos. Y nosotros debemos levantar esa bandera sin esperar el reconocimiento de nadie, simplemente saber que hacemos lo que debemos. Siervo inútil soy porque hice lo que debía. Ni esperar reconocimiento, simplemente hice lo que me mandaron hacer. Así que, amados míos, mi mensaje en esta mañana es el verdadero evangelio, una advertencia para que no sean llevados por doctrinas de hombres, para que no escuchen las palabras que otros traen, sino para que se acuerden de que este hombre, aún preso, no cesó de predicar el evangelio. Decimos una vez más, levantando nuestras dos manos alto, dile fuerte otra vez: que fluya el río, que fluya el río, que fluya el río más y más, hasta desbordarse en mí, hasta desbordarse.